Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. A ver. Estamos esperando que se vaya conectando la gente. Mientras tanto, recuerden que vamos a comenzar hoy con un poquito de análisis de qué es lo que está pasando en la situación actual del Ecuador. ¿Ok? De lo que ustedes han podido leer, de lo que ustedes han podido revisar, qué es lo que ustedes opinan y cuál es su posición también en esta parte, ¿no? Porque es interesante también conocer cuál es su punto de vista, chicos, desde su perspectiva como estudiantes, futuros profesionales y demás. ¿Ok? Buenas tardes, buenas tardes. A ver, vamos a ir esperando entonces que se vayan conectando el resto de compañeros. Comenzamos. Esta es la última semana de clase, así que vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda. En este momento en diálogo con los movimientos indígenas y ya no alcanza a leer. Y cinco necesidades del Estado. Bueno, esperemos que sea diálogo. Y no imposición o falta de comunicación también. Esperemos que ya todo pase. Son casi 2 semanas de este chiste y en una sociedad que pueda sobrevivir sin trabajar y sin producir. A ver, mientras se conectan el resto, ¿quién quiere participar voluntariamente? Ya vamos a iniciar con la clase. ¿Tiene voluntarios? Los nombro yo. Ok, Javier, por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, pues respecto a lo que está pasando en la situación actual del país, en las noticias, propuestas, o más bien lo que se ha hecho de lado y lado. En este caso, sorprendentes lo que se han tomado posesión de lo que es el Centro de Cultura de Quito, creo que es. Entonces, eso me llama mucho la atención. Asimismo, considero que ciertas medidas que se están tomando por parte de los por la economía del. Ya no te escucho nada ahorita, Javier. No sé si el resto lo escucho, pero yo ya no. Ahí sí. Y mejor, sí. Ya, listo. Lo que decía era en cuanto a lo que he visto últimamente en las noticias y en todo esto, es que he visto acciones tanto de las dos partes. En cuanto a lo que me llamó más la atención es que se apoderaron de la Casa de la Cultura en Quito. No me pareció muy buena la medida porque es como que como tipo monarquía, ¿sí? O sea, tomar el poder sin consultar con el resto o sin la autorización necesaria. En cuanto a los otros aspectos que he visto en la noticia, es que se toman pues, puestos desde ambos lados. En este caso, vi una noticia con respecto a bombas que estaban lanzando los protestantes, lo cual era una noticia falsa. Entonces, sí me pareció que están manipulando la prensa. También del otro lado estaba viendo unas noticias que mencionaban, por ejemplo, había una periodista que estaba en las calles del paro y entre estos se les acercaron un grupo de atacantes, pero estos no eran parte del paro, sino más bien parte de lo que serían los delincuentes. También asimismo he visto que las pérdidas nacionales están por alrededor de 90 millones de dólares y en este caso siento que es algo muy malo para nuestro país. Asimismo, las medidas que se han tomado en cuanto al no paso de los alimentos, pero supuestamente en últimas noticias están mencionando que se están tomando medidas y también Leonidas Issa ayer, si mal no recuerdo, se pronunció y mencionó que iba a permitir el paso de los alimentos. Eso es lo más relevante que yo he podido destacar. Ok, Javier, ¿cuál es la postura frente a esto? En cuanto a mi postura respecto a esto, creo que no. O sea, es parte y parte, pero más me voy por el que no está bien. Porque, por ejemplo, muchas familias se quedan sin alimento o muchas familias no tienen cómo trabajar, sobre todo en las partes más afectadas, por ejemplo, Quito, Cuenca, o donde se está realizando este tipo de manifestaciones. Aquí en Guayaquil no se lo siente tanto, pero también está afectado. Entonces, yo, como quiera, estaría en contra del paro.
Ok, muy bien, muchas gracias. Elizabeth, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, lo que yo más, de alguna manera, más me llamó la atención de todo lo que he leído fue lo que pasó creo que hace un par de días. Creo que fue que muchos asambleístas del Congreso Nacional como que se pusieron de acuerdo para formar para destituir al presidente por medio del decreto 130. Entonces, me pareció que efectivamente, como Javier mencionó, es como que se están tomando, o sea, se están formando dos bandos, en el cual se está viendo afectado el pueblo como tal, porque, o sea, me pongo a pensar y hay muchas personas que igual tienen que salir a trabajar y la economía en sí del país está parada. Entonces, en mi caso personal, yo trabajo, entonces es como que yo digo, me pongo a pensar, yo digo, chuta, yo estoy trabajando, pero en donde yo estoy trabajando se está viendo afectado por esta situación. Ya, entonces yo trabajo en el terminal terrestre, para que tengan un contexto. Entonces, yo no veo el flujo de gente que generalmente veía cuando no estaba pasando esto. Entonces, siento que las manifestaciones en sí no están viendo un bien común, sino más bien el bien de ellos o el beneficio de ellos, y más no lo que está pasando o lo que estamos viendo las demás personas. Ya todo ha subido y, o sea, el tema es, y lo que a mí me pone a pensar es que después de que entren en diálogo, por llamarlo de alguna manera, y lleguen a un acuerdo, ver si efectivamente eso habrá valido la pena para las personas que estamos acá. O sea, si realmente los otros vamos a ver un beneficio de tantas cosas que han pasado durante casi estos 15 días ya mismo. Entonces, mi postura, al igual que creo que la mayoría, no lo sé, yo no estoy de acuerdo porque se está viendo afectada a mucha gente, ¿ya? Y no creo que vaya a existir un bien común en sí. Entonces, eso era lo que yo... Muchas gracias, Elizabeth, y gracias por la contextualización del trabajo también, ¿no? Eso es importante ver qué está sucediendo en este entorno, ¿no? Lo que está pasando ahorita. Génesis, por favor. Buenas tardes, profesor. Bien, mi postura respecto a esta situación es que pues, no estoy de acuerdo con el paro, puesto de que siento de que si bien las personas tienen la libertad de expresión y manifestarse y pelear por sus derechos, la forma en la que lo están haciendo no es la correcta. O sea, una parte de mí siente que la situación en sí se le salió un poco de las manos porque hay demasiada violencia, no solamente contra los policías, sino contra ellos mismos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo también porque para las manifestaciones utilizan a los niños y a los ancianos eh, para protestar o, no sé, conmover a las personas, pero ya existen reportes de niños de los manifestantes, hijos de los manifestantes que están perdidos por esta situación. Y, por ejemplo, considero de que tipo de manifestaciones como estas afectan mucho la imagen del país, sobre todo para el turismo. Hay que decir, el turismo, el sector turístico en Ecuador no es, digamos, tan fuerte, como que lo afecta más, porque ya muchos países emitieron la alerta de que sus habitantes pues no deberían viajar al Ecuador, y también lo tacharon al Ecuador de tener una economía inestable, una política inestable y de muchas otras cosas. Eh, También considero de que todo esto, esta situación de las manifestaciones, confunde mucho a la sociedad propia en el país, porque, por ejemplo, yo he leído muchos comentarios en redes sociales, que por eso que estaba buscando noticias, las leí porque personalmente no me gusta leerlas. He visto muchos comentarios de que, por ejemplo, decían sobre el ataque que hubo o los daños que hubo a los museos o centros históricos de Quito, decían, ay, ¿para qué me sirve eso? ¿Que para qué me sirve el patrimonio? Y, o sea, hay mucha ignorancia en las personas
la magnitud que tienen todas estas manifestaciones. Así que creo que también es un problema de, no sé, de cultura o de cambiarle el chip un poco a la sociedad ecuatoriana y pensar de buscar otras formas de resolver los problemas. Muy bien, Génesis. Muchas gracias. Cristina, por favor. Profesor, buenas noches. Es que no puedo hablar mucho. Tranquila, no te preocupes. Una parte era lo que había dicho mi compañera sobre los votos de los presidentes. Eso también iba a decir, que querían destituirlo, pero no llegó porque para destituirlo necesitan 92 votos y llegaron como a 54 votos, si bien no recuerdo. Entonces no pudieron hacerlo. Y que la protesta también se debe a que los campesinos y los indígenas quieren que les baje el costo de vida y les condenen las deudas. Entonces el presidente no quiere hacer eso. Y también por eso es que son las protestas, para que tengan un estilo de vida más económico. Sin embargo, adicional, dentro de los países latinos, yo vi que Ecuador es el país con la gasolina más económica y con los impuestos más bajos. Y sin embargo, no se puede mantener una economía estable como lo tienen los otros países, que a pesar de tener cosas altas, ellos sí manejan su economía establemente, pero nosotros no sabemos. Entonces nos tienen también así como que desprestigiados y con mal concepto de nosotros, que aparte que tenemos la vida más barata que ellos, no sabemos manejar la economía. Sí, tenemos el sueldo básico más alto de América Latina y algunas cuestiones económicas más, ¿no es cierto? Como bien nos dice Cristina. Entonces ahí nos lleva a pensar un poquito que a lo mejor el problema no es tanto económico, ¿cierto? Sino más bien Porque es una mala administración social. en general, tanto a los Sí, ciudadanos como a los políticos. sí, correcto. Pero acuérdense también que esto es no de ahora, ¿no? Sino de años. Y algo que vi y me pareció nefasto fue cómo juegan con la ciudadanía y cómo quieren verles la cara. Entonces, claro, ya no se llaman Alianza País, ahora se llama una más, no sé qué. Y todos vamos a poner a cargo nuestra renuncia para el bien de la población. Pero Todo mentira. quieren La destituir al presidente. renuncia, Sin embargo, hay ajá, una deuda. Entonces, no es culpa de él. a eso voy. La renuncia nunca se hizo. La renuncia Ajá. quedó por Twitter. Y Twitter no es un medio para generar renuncia, ¿no es cierto? Entonces es jugar también con los ciudadanos. Y algo se quedó claro en este tiempo que está dándose las manifestaciones es que no es un problema social y no es un problema económico. Es un problema de politiquería. Entonces tenemos poderes políticos que no quieren soltar la fuerza y pues la única forma de encontrar el, el poder es a través de ciertas tácticas sociopolíticas que ya vamos a conversar un poquito más adelante. Melissa, ¿cómo usted terminamos? No le van a soltar. Profesor, compañeros, bueno, empezando porque tampoco estoy de acuerdo con el paro. Muy aparte de el daño patrimonial y el daño a la economía, también es esta manipulación a la ciudadanía, haciendo creer que de esta manera en la que se están expresando está bien, lo cual para nada. Están perdiendo el doble de lo que están pidiendo. Inclusive el día jueves o viernes, si mal no estoy, a mí me dio muchísima pena, indignación de que saquearon una entidad bancaria allá en Puyo, era un banco de Guayaquil. O sea, ir hasta el extremo del vandalismo, eso ya no es reclamo por derecho. Eso ya es vandalismo, ya es una especie de terrorismo. Y lo que más me duele en este caso es que ya algunas personas están dejándose influenciar por eso, pensando de que está bien hacer daño a la infraestructura y todo lo demás, cuando en realidad lo que se debería hacer es asimismo un diálogo tal y como se está desarrollando el día de hoy, lo cual a mí también me dejó con una duda de por qué el presidente de la República no se encuentra presente.
Y la verdad que lo único que yo les entendí de lo poco que pude escuchar de este diálogo es que no se van a detener hasta que cumplan todas sus peticiones. Pero tomando en cuenta de que algunas peticiones, no sé, la verdad que no le encuentro ninguna falla, porque tal y como dijo Cristina, tenemos aquí la vida solucionada, pero simplemente yéndome por otro contexto y algo que siempre he dicho, nos gusta todo regalado. Imaginemos si nosotros no tenemos subsidio de la gasolina, ¿cómo sería? Y las demás cosas que hemos tenido y sin embargo queremos más y más de lo que se nos puede dar. Entonces, la verdad, no estoy de acuerdo. Yo rechazo completamente estos actos. Muy bien, chicos, muchas gracias. A ver, ¿por qué es interesante esto de aquí? Porque ustedes ya forman parte de la sociedad civil que toma decisiones, de la sociedad civil que escogió a sus representantes, de la sociedad civil que tiene que también hacerse cargo de todo lo que vaya a suceder con base a lo que está pasando ahora o vaya a pasar mañana más tarde, ¿no es cierto? Entonces podemos ver claramente que todo lo que está sucediendo tiene tintes más identificar cuestiones económicas son tintes más políticos. En el país tenemos un proceso de avance bastante deteriorado debido a la corrupción y demás. Y somos sobre una sociedad que nos gusta que nos den haciendo todo y que nos den gratis. Y nosotros no hacer nada. Es la ley del mínimo esfuerzo, ¿cierto? Y eso hay que irlo quitando porque nada te llega gratis y nada te llega fácil tampoco. Tienes que trabajarlo para que eso llegue. A lo mejor a veces nosotros también caemos en esa ley del mínimo esfuerzo. Nos gusta más el profe que no viene a dar clase, que no nos enseña nada, pero nos pone 100. No nos cae bien el profe que nos manda muchas cosas porque ay, es demasiado, no se puede. No, ¿cierto? Entonces somos parte también del problema. Lo ideal es comenzar a entender que como sociedad no estamos funcionando, porque primero no hay diálogo, el diálogo no es imponer las cosas, no es que ustedes dicen, hay profes que no queremos examen y no hay examen, pues qué pena si no quieren examen, así funciona la sociedad y se acabó. Am, lastimosamente hay posturas muy marcadas y muy tomadas y que mientras alguien no ceda, no va a haber un cambio, por un lado. Por otro lado, vimos que hay cuestiones políticas por atrás. Si no vean al expresidente que está queriendo diluir todos los problemas que tiene a través de estas manifestaciones y levantamientos sociales y demás, porque así se puede quitar también un poquito la presión de el periodo de extradición y cuestiones así. Y vemos que como sociedad nos, no somos tan buena sociedad, ¿no? Porque pues, nos importa más lo que a mí me pase versus lo que al resto le pase. Y estamos pasándonos por encima un principio básico de los derechos humanos, que es que mi derecho termina cuando inicia el derecho del otro. Y aquí no es así, porque los derechos individuales están queriendo reinar sobre los derechos colectivos. Y pues, ahí vamos mal, ¿verdad? Somos una sociedad poco empática, somos una sociedad con poca inteligencia emocional de darnos cuenta en qué fallamos, qué hicimos mal y, y tratar de corregir o mejorar. Primero aceptar el error y después tratar de corregir y mejorar. Como cultura latina nos encanta hacernos las víctimas y nos gustan mucho esos papeles. Es que yo tengo la culpa, es que pobrecito yo, pobrecita yo, nada hice mal. Tienen que darme a mí la razón. No funciona así la vida. Entonces, lastimosamente, si dejamos que estas cuestiones sigan pasando, este es el resultado de la sociedad que tenemos. Por eso es importante que ustedes sepan cómo analizar esta situación, tener una postura clara, porque también me ha pasado que tengo estudiantes que me dicen, ay, no, profe, no me gusta hablar del tema. Pues al no tomar una postura clara y no saber qué está pasando, también eres parte del problema. Porque ahí es cuando caemos en el, es que me dijeron, es que me vi, es que no sirve ese tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa también grave son las redes sociales en este tipo de casos, ¿no? Porque en la red social yo puedo decir lo que sea
y puedo expresar lo que sea que no necesariamente es cierto, tiene relación con lo que está pasando. So, ahí entra el discernimiento de ustedes también de poder encontrar y saber conocer cuando una noticia es real, cuando una noticia es falsa, cómo analizar esa información. Justamente por eso era mi pregunta de cuál era su postura en ciertas cuestiones, porque ustedes ya tuvieron ciertas materias en las que pueden generar un análisis, si bien es cierto, no al nivel de un economista, pero sí pueden conocer o entender estos niveles de inflación, deflación, balances de pagos, balances deficitarias, Producto Interno Bruto y demás. Entonces, que vengan por aquí estudiantes universitarios y no tengan un criterio claro en esa parte económica, a mí sí me queda un poquito de susto, porque si no, ¿qué estamos formando en la universidad? ¿Cierto? ¿Qué tipo de profesional estamos sacando? Y ahí es en donde nosotros tenemos responsabilidad social como universidad. Si no es que entré a estudiar turismo y me voy a graduar, porque es obligación de la universidad graduarme. Así no funciona. Se graduarán los que en realidad vayan a aportar a la sociedad. Los que no, pues muchas gracias, hasta luego. Y no es que me están cortando los derechos, ni que me están hablando desde su privilegio, ni tantas esas palabras que ahora las nuevas ideologías supremacistas se basan mucho para su discurso victimizable, ¿no? No es eso. Es que, pues, si no voy a ser un miembro productivo de la sociedad, mejor tampoco gasto los recursos de la sociedad, ¿no? Y más en universidades públicas. Entonces, sí hay que comenzar a tomar conciencia de todo lo que está pasando y que a lo mejor nosotros directa o indirectamente estamos siendo parte de. ¿Ok? Acuérdense lo que hemos conversado aquí. Hay que comenzar a cambiar desde las trincheras. Desde su papel como estudiantes, tienen que comenzar a ver cómo cambian este tipo de cosas. Muy bien, chicuelos. Perfecto. Muchas gracias por su participación y vamos a continuar. La clase anterior habíamos comenzado a ver la unidad 2, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la complejidad del término política en español y que era mucho más fácil entenderlo desde la perspectiva en inglés, ¿no es cierto? El policy, polity y el public management. Y que por eso, por esa complejidad que encierra el término en español, es que nosotros vamos a encontrar gente que pues te interpreta cualquier cosa en la política, ¿verdad? Y no es que están equivocados, es que hay que entender a qué estamos refiriéndonos, porque si yo estoy hablando con ustedes y me hablan de polity y después su respuesta es sobre policy, entonces no hay una coherencia en el discurso, ¿me hago entender? Y la única forma de conocer esa coherencia es a través de la estructuración epistemológica de la palabra política, ¿ok? Algo que queremos que quede claro en el término política es que para que exista la función política, normalmente dentro de una sociedad nosotros vamos a contar o encontrar con que el Estado es el órgano regulador y el órgano encargado del desarrollo de la actividad pública y de la administración pública, el control del desarrollo de la sociedad y el administrador de sus recursos, ¿cierto? Entonces, ustedes son ciudadanos y como tal tienen derechos y deberes y obligaciones y que no pueden ser violentados por el organismo público, por el sector público, sino más bien esto tendría que estar desarrollado o relacionado con el desarrollo social equilibrado, ¿cierto? Acuérdense que hay distintas formas de administración de un territorio. Puede ser democrática, como es el caso de Ecuador. Podemos tener monarquías, podemos tener dictaduras y demás elementos. ¿Ok? Luego hablamos de otro término interesante. Una vez que ya se explicó lo que es la política, hablamos de lo que es una política pública. Si las políticas públicas están orientadas netamente al control, regulación y desarrollo de contextos de carácter social. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a encontrar políticas públicas relacionadas con educación,
con salud, con vivienda, con turismo, con cualquier actividad que se pueda identificar que es visible en la sociedad y que vaya a controlar el accionar de todos los ciudadanos que desarrollen esa, esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener ciertos elementos de política pública que podríamos tener que conocerlos previo a un viaje en el caso del turismo. Y no solo hablamos de política social o política turística, sino de política económica también. Cuando nosotros viajamos, tenemos que ponernos consideración de todo lo que está pasando en ese país, saber cuáles son las reglas que se deben cumplir en ese país y saber qué está permitido y qué no está permitido hacer en ese país. ¿Cierto? Cualquier desconocimiento de estos reglamentos por parte de los visitantes no es un justificativo de que indiquen que, es que soy turista. Eso no es un justificativo. Y les podrían llevar inclusive a la cárcel en caso de que se generen acciones que ustedes no puedan desarrollar o no puedan realizar. ¿Ok? Cada país tiene sus propias especificidades que a lo mejor no compaginemos o no nos parezca lo más justo, pero recuerden que los que tienen que ajustarse ahí son los visitantes, no el Estado, no la sociedad. ¿Ok? Si no me gusta, pues simplemente escojo otro lugar y ya está. No puedo ir al lugar a poner o tratar de imponer mi ideología. Eso así no funciona. Pregunta, ¿existen políticas privadas? Y si sí existen, ¿cuáles son los ejemplos? William, por favor. Por ejemplo, en cualquier institución privada, un colegio privado, tiene sus propias políticas y se manejan de acuerdo a las normas en la institución que se en este caso, por ejemplo, una institución educativa. Ok. Sí, ¿no es cierto? Cuidado con confundimos el término política con norma. Eso nada más. Pero del resto se aplica, ¿no es cierto? Ejemplo de la educación privada. Tiene sus políticas, sus lineamientos y demás. Cristina, por favor. Sí, eso iba a decir, que las políticas privadas, como las públicas son del Estado, las privadas vendrían a ser las empresas o instituciones con fines de lucro que son privadas, del sector privado, y ellos mismos ponen políticas para los empleadores, para los trabajadores. Entonces, eso quería decir. Muy bien. No solo vienen con empresas con fines de lucro, ¿no es cierto? Porque tenemos las ONGs y demás que también son privadas y no necesariamente persiguen un fin de lucro. Todo lo que responda a una función empresarial, porque Elizabeth me ponía, pueden ser las políticas de una empresa. Sí, cada empresa también coloca sus políticas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que las políticas privadas tienen que partir de la política pública. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo como empresa no puedo decirte a ti, Elizabeth, a ver, Elizabeth, me van a trabajar 120 horas a la semana. No, no se puede. Porque el código de trabajo no te permite generar ese tipo de jornada laboral, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está lo complicado? En las políticas privadas, lo complicado es tratar de aterrizar a tu contexto o a tu entorno organizacional la política pública y tratar de hacer que esa política pública se ajuste a tu organización o a tu empresa. ¿Ok? Ahí es lo más complejo, por así decirlo. ¿Ok? Dentro de la ideología o la corriente de pensamiento de la política, para algunos autores existen dos vertientes de las cuales se pueden abarcar o se pueden avanzar sobre la evolución y desarrollo de las políticas. Lo que se denominan las macropolíticas y las micropolíticas.
Las macropolíticas son aquellas políticas que están orientadas a un sector de la economía. Entonces, acuérdense que para que algo sea macropolítica o micropolítica va a depender del territorio o del país en el que se encuentra. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos ahora en el 2022, podríamos decir que el turismo o una política pública de turismo sería considerada una macropolítica, ¿okay? Porque el turismo es un sector de la economía. Pero si regresamos a 1940, 1950, el turismo era una micropolítica, porque el turismo no era considerado un sector de la economía, sino era considerado un subsector de algún elemento más, ¿no es cierto? Llámese ambiente, llámese economía, llámese inclusión social, llámese cualquiera de estos elementos, ¿ok? La micropolítica, en cambio, es algo específico para un subsector del sector como tal. Entonces vamos a ir ahorita a la materia de introducción a la economía. ¿Cómo se constituye o cómo está estructurado el subsector, perdón, el sector turístico en el Ecuador? María José, por favor. No sé si esté correcto, pero creo que es a nivel de región, de provincia y a nivel local. No. No, no, no. Pequeños vueltas sin el examen. Nope. Ok, esos son ejemplos de las preguntas de examen, chicos. Así que, a ver cómo nos va. De acuerdo al funcionamiento del sector económico, nos indican que el sector turístico es una de las actividades no petroleras del país y desde el 2007 es considerado uno de los sectores estratégicos correspondiente al sector de servicios, ¿cierto? El 14º sector estratégico. ¿Cómo está compuesto, subestructurado este sector estratégico? Pues corresponde a alojamiento, restauración, intermediación, transportación e interpretación y servicios complementarios, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo y decimos que la política pública macro del Ecuador en cuanto al turismo va a ser la seguridad del turista, ¿ok? Si quisiéramos hablar de una micropolítica, podríamos tener nosotros el caso de que esa macropolítica de la seguridad turística la ejecutemos o la desarrollemos en el sector de alojamiento. ¿Podríamos hacerle más micro todavía? Sí, que solamente esté relacionada a los hoteles. ¿Podemos hacerle más micro todavía? Sí, que sea solamente para los hoteles de 5 estrellas. ¿Se entiende? Ahora, vamos al otro caso en el que el turismo no sea un sector importante de la economía. En ese caso, el turismo va a estar asociado a algún otro organismo público, llámese ministerio, secretaría, lo que sea, ¿cierto? Entonces, digamos que en el Ecuador no existe el Ministerio de Turismo, sino existe el Ministerio de Ambiente y Turismo, ¿ok? Entonces, ahí va a existir una macropolítica que va a estar orientada a la parte ambiental y turística, ¿ok? Entonces, la política es la seguridad y la conservación. La seguridad y la conservación para el entorno ambiental y la seguridad y la conservación para el entorno turístico. Si este es el caso, se va a tener que generar una micropolítica relacionada específicamente para el sector turístico. Y de ahí podríamos tener más micropolíticas dependiendo cómo se estructure el sector industrial del turismo en cada lugar. ¿Ok?
Entonces, en el caso del Ecuador, tenemos esa subdivisión, que ustedes ya la vieron en derecho turístico. No es la misma división o subdivisión que va a existir en Perú, en Colombia, en México, en Argentina. Cada uno tiene sus propias subdivisiones características dependiendo su marco normativo. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los componentes básicos para que una política sea considerada política? Necesita tener por lo menos 4 elementos presentes. Los principios de la política turística, es decir, qué es lo que va a regir o cuáles van a ser los ejes de actuación de esa política, que actualmente casi todas las políticas están relacionadas con la igualdad de género, igualdad de oportunidades, la seguridad, la calidad, son como ejes muy genéricos, ¿no? Podríamos nosotros comenzar a poner ciertos principios mucho más específicos de acuerdo al contexto en el que nosotros nos encontremos. Después, esta política tiene que estar alineada con los objetivos de la planificación. ¿Okay? Yo no puedo hablar de que mi política es calidad y cuando esté haciendo el proceso de planificación turística, en ninguna parte de mis objetivos, ni mis programas, ni mis proyectos, existan el término calidad o algo que esté orientado a la calidad. ¿Okay? Tiene que todo estar anclado. Luego, en una política tiene que estar bien definido quiénes van a ser los destinatarios de esa política. Quiénes van a ser los que se van a beneficiar o van a estar inmersos dentro del desarrollo y aplicación de esa política. Y después tenemos los instrumentos. Ya vamos a llegar a ver más adelante cuáles son estos instrumentos, ¿no? Que los instrumentos es cómo llevar la política. ¿Ok? Una vez determinados estos elementos, es interesante también el poder nosotros entender ahora para los organismos internacionales y los diferentes autores qué es una política turística. ¿Ok? Para ustedes fueron, ustedes tenían que venir revisando esta parte. Demi, por favor, ¿me podrías explicar en tus palabras qué es una política turística de acuerdo a la OMT? Buenas tardes. Básicamente yo entendí que con la definición que dio la OMT, es un conjunto de acciones, medidas que toma, que engloba esta política y que lo hace con el fin de preservar, aprovechar, cuidar a los recursos y atractivos turísticos. Y esto lo tiene que hacer tanto las administraciones como las instituciones públicas y privadas. Bien, ¿podría ser la diferencia entre administración y organización público-privada? Administración y, disculpe la pregunta. Y organización público-privada. Administración, organización. Yo creo que la organización es un poquito más grande, o sea, engloba a la administración en sí, porque la administración vendría a ser de cada, ¿cómo es? Interno de cada organización. Nope. Ok. Gabriel, por favor, la misma pregunta. Profesor, ¿no Gabriel o Javier? Gracias, Gabriel. Alexander, la misma pregunta. Sabría responderle, profesor. Vamos a hacer ahí justamente un corte en lo que hablábamos al inicio del problema de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Justo esto es parte del problema. Porque la petición de que vengan revisando, no sé que vengan revisando si quieren, ¿cierto?
Es parte del ejercicio de cumplir el requerimiento solicitado por la siguiente clase. Después, el venir revisando no es quedarme con solamente lo que leo en la diapositiva, sino venir investigando, sino qué tipo de estudiante estoy siendo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un estudiante de colegio? Por lo que veo, ninguno. Cero diferencia. Tercero, de nada me sirve que estén sentados aquí si su cabecita está en otra parte. Ok. Vamos a demorarnos aquí. Asumo que toda esta parte ya la vieron, así que nos vamos a ir directamente a la parte de los objetivos de la política turística. Sí, todo eso muy bien. Fue el requerimiento para venir a esta clase y vamos a cumplir, así que pues, de nada. Veremos cómo nos va en el examen. A ver, vamos a hablar un poquito de los objetivos de la política turística. La política turística en sí puede abarcar o puede estar orientada a varios elementos o a varios subsectores o a varias orientaciones. Va a depender de quién, acuérdense lo que nos decía la OMT, va a depender de la ANT, la Agencia Nacional de Turismo, que en nuestro caso es el Ministerio de Turismo. En el caso de otros países puede ser la Subsecretaría de Turismo, la Dirección de Desarrollo Turístico o como esté organizada o estructurada públicamente la función turística en ese lugar. Para nosotros poder comprender un poquito estas funciones de los objetivos de la política turística, debemos identificar que el objetivo de la política turística tiene que anclarse a su vez con el objetivo de la política pública. Entonces, la política pública del Estado puede estar orientada a la función económica, a la función social, a la función ambiental, a la función de conservación o protección, a la función de desarrollo, cualquiera de estos elementos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar ahí entonces? Que cada cuestión política va a estar direccionada o relacionada con los elementos básicos y perennes de la orientación. Entonces, si vamos a tener un modelo de gobierno capitalista y vamos a tener una orientación al crecimiento económico, normalmente la política turística va a tener un enfoque mucho más fundamentado en la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tratar de mejorar y optimizar todo el sector turístico para ganar más dinero, tanto para los prestadores de servicios turísticos cuanto para la sociedad civil como tal. Acuérdense que uno de los elementos básicos de la política está relacionado también con los principios de desarrollo de destinos turísticos, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la población. ¿Okay? Podemos tener nosotros normalmente lineamientos que permitan a cada proceso de elaboración de política que sea consensuada y participativa. Eso es lo que se requiere. Una buena política no se arma solamente desde el Ministerio de Turismo en este caso. Una buena política se arma desde la función social, incluyendo para su construcción o elaboración a todos los miembros del sector. ¿Ok? Entonces acuérdense, para el caso del turismo vamos a tener que incluir al sector público, al sector privado, al sector comunitario, a los beneficiarios directos e indirectos de la actividad, a la academia, etc. ¿Okay? Necesitamos incluir a todos los que formen parte de esta actividad para que puedan desarrollar una política congruente. ¿Okay? Los objetivos específicos que la política persiga pueden ser tan variados como el órgano público lo quiera generar. ¿Ok? Vamos a tener algunos que son políticas muy sencillas, que son mejorar la seguridad del lugar,
Y vamos a tener políticas muy complejas como va a ser desarrollar el potencial turístico del lugar. No es lo mismo porque los niveles de complejidad en cuanto a las actividades que se incluyen en este proceso cambian. Y acuérdense lo que hemos visto en el módulo anterior. Mientras más grande va a ser el territorio de aplicación de la política, más complejo se va a volver su construcción. ¿Ok? Cada vez que veamos entonces estos objetivos de la política turística, ustedes van a poder identificar hacia dónde se están orientando, ¿no? Si hablamos de una política turística que quiera un desarrollo más económico, vamos a hablar de un objetivo estructuralista. Si queremos una política turística que busque generar más empleos y mejorar la calidad del trabajo y el tiempo y los beneficios del sueldo y demás, va a ser una política mucho más social. Si queremos cuidar o preservar principalmente los sitios naturales y aquellos sitios culturales con referencia de unicidad, es decir, que son característicos propiamente de un lugar, y que forman parte del valor agregado de ese lugar, pues vamos a estar dentro de una política ambiental. Si queremos comenzar a identificar y mejorar la producción, la seducción turística que exista en diferentes territorios para poder zonificar, identificar en dónde van a estar los principales proyectos de turismo, los principales destinos turísticos, sitios de visita y demás, va a ser una política mucho más territorial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí están algunos ejemplos nada más que nos coloca el autor. Por ahí ustedes me vendrán y me dirán, profe, ¿podemos tener una política que sea mucho más de inclusión? Sí. Pero acuérdense que la política de inclusión indirectamente estaría dentro del sector social, ¿verdad? O del objetivo social. Por ahí ustedes me dirán, profe, ¿y podríamos tener nosotros una política que ayude con el visitante y que la calidad y la seguridad del visitante se vea identificada de forma adecuada? Sí. Si hablamos de seguridad, normalmente va a estar dentro del objetivo de infraestructura. Si hablamos de calidad, normalmente va a estar relacionada con el servicio de cultura, porque la cultura no viene solo relacionada con las culturas que tenemos y las expresiones culturales que existen en el territorio, sino con la famosa cultura del servicio y la hospitalidad, es decir, qué tan buenos somos recibiendo a la gente, qué tan buenos somos atendiendo a la gente, qué tan buenos somos satisfaciendo los requerimientos de las personas. ¿Ok? Pasamos a un poquito de los principios de la política turística. En los principios, nosotros vamos a encontrar que va a depender mucho de los autores el cómo se va manejando esa función de los principios. Hay autores, perdón, como Velasco, que nos dan principios muy, muy básicos, y hay actores como Rebollo, que nos dan un poquito más de disminución de los principios, ¿cierto? Vamos aquí a tratar de ir explicando de una función básica cómo se entiende esto de los principios. Principios, acuérdense, es lo que rige la política. Son los ejes centrales por los cuales la política tiene que desarrollar. Entonces, para Velasco, nos indica que toda política debe tener por lo menos 4 principios básicos. Primero, una política debe ser el resultado de un conjunto de decisiones tomadas a partir de un objetivo en común. Entonces, acuérdense que al hablar de un conjunto de decisiones, generamos que la política no sea algo tan sencillo, sino que sea más bien algo complejo, porque ustedes van a tener que armonizar la información establecida tanto de un sector como de otro sector. Y muchas veces estos sectores pueden estar en oposición. ¿Ok? Ustedes, como organismos públicos, tienen que encontrar el punto medio que permita generar una activación beneficiosa tanto para el uno cuanto para el otro. Y eso toma mucho tiempo. ¿Ok? Pero la única forma en la que se pueda desarrollar de manera adecuada es realizándolo con los involucrados. Acuérdense, una buena política no se arma en el escritorio y solo con el grupo consultor o ministro y su gabinete. Se arma entre todos los involucrados. ¿Ok? La segunda es que todas estas decisiones tienen que ser realistas. ¿Ok?
¿Por qué? Porque yo voy a venir a preguntarles aquí qué es lo que ustedes desean en el futuro y por ahí me saldrán con cualquier cuestión, ¿verdad? Pero como tenemos que comenzar a identificar que todo lo que nos están pidiendo se pueda cumplir o se pueda realizar. Si no, pues no me sirve de nada, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que por ahí el Ecuador pone una política de diversificación de productos turísticos y quiere hacer turismo espacial. ¿Se podrá hacer eso en Ecuador? No, no tenemos ni los lugares, ni la tecnología, ni la infraestructura, ni la base para poderlo ejecutar. Entonces, no va a ser un buen proceso de desarrollo de política porque lo que se está estableciendo no es alcanzable. ¿Ok? El tercer elemento es que normalmente el proceso de política debe ser impulsado, liderado y controlado por el gobierno, es decir, por el sector público. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar una cara visible para el desarrollo y socialización de la política. Si es que lo hacemos todos nosotros, imaginemos que todo este paralelo vamos a generar una política en planificación turística. Pero nadie da la cara. ¿Quién va a ser el encargado de socializar? ¿A quién se va a acercar la sociedad civil o el sector privado o el sector comunitario para consultar sobre cuestiones específicas de la política? ¿Se entiende? Siempre se va a necesitar que quien esté a cargo del desarrollo de la política sea una cara visible y normalmente relacionada con el sector público, porque va a afectar a todo el sector turístico, no solamente a una parte. ¿Ok? Y el último elemento que nos propone el autor es que una política debe normalmente estar relacionada con dos vertientes. La primera vertiente es incrementar los flujos turísticos del lugar. Sería una política estructurada principalmente desde la percepción de la demanda, ¿no es cierto? Que venga más gente, independientemente si quiero calidad o si quiero cantidad. Y la otra es, está orientada a la oferta, porque lo que está buscando es la satisfacción de la experiencia del visitante. ¿En dónde obtiene la satisfacción de la experiencia del visitante? Pues en el territorio al que está yendo a visitar, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que las personas se van a movilizar a un lugar y en ese lugar, hagan de cuenta cuando ustedes han viajado, les fue muy bien con el hotel, pero les fue muy mal con el restaurante donde fueron a comer. ¿Cuál es la experiencia que pesa? La mala, no la buena. Entonces, justamente ahí es en donde viene la estandarización de todos estos procesos. De nada me sirve a mí tener un mega aeropuerto si mis profesionales no hablan inglés. De nada me sirve a mí tener las megas cadenas hoteleras si los guías que tengo no conocen del sitio. De nada me sirve a mí tener o contar con actividades turísticas si no tengo identificado los productos que voy a vender. ¿Se entiende? Eso es lo que nos coloca este autor como principio. Vera va un poquito más allá. Vera Rebollo es un autor español que maneja mucho la parte de planificación y políticas de gestión turística, ¿no? Vera Rebollo habla de que para nosotros poder hablar de una buena política turística necesitamos 12 principios básicos. Entonces, como les había dicho yo antes, nos basamos mucho en la perspectiva de cada autor. ¿Okay? Ustedes pueden establecer nuevas o decirme, profe, encontramos de este autor X y él nos establece 2. Pues siempre y cuando esté sustentada y solventada esa aportación, pues es aceptable, ¿no? Para eso tenemos las aplicaciones de cada autor. ¿Qué nos pide como principios básicos Vera? Vera nos dice que el primer principio básico de todo proceso de política es que debe tener una imagen completa del sector. Que es justamente lo que en el Ecuador no. Porque nosotros tratamos de imponer políticas para el sector de alojamiento tomando en cuenta solo los hoteles. Entonces, para mí no existen ni los hostales, ni las hosterías, ni las casas de huéspedes, ni los refugios, ni los resorts. Triste, porque así no va a funcionar. Eso no va a ser una macropolítica, va a ser una micropolítica orientada a una actividad específica establecida en la ley. ¿Cierto? Lo mejor, entonces,
para poder generar una política es mirar la imagen completa, ver a todo el sector turístico y entender a todo el sector turístico como tal. Y la única forma de poder entender al sector turístico como tal es a través de información. No a través de lo que yo pienso, sino a través de información levantada. ¿Cuántos prestadores de servicios turísticos hay? ¿Cuál es la afluencia turística de cada lugar? ¿En qué días tengo mayor visitación? ¿Cuál es la tarifa promedio, el precio promedio? ¿Qué sé yo? Si no tengo datos, no hay imagen. ¿Ok? Este autor incluye mucho dentro del proceso de planificación que se deben estandarizar o utilizar los servicios o indicadores de la sostenibilidad. Es decir, que para tener una buena política turística necesitamos establecer los elementos económicos, sociales y ambientales que vayan a afectar directamente al sector turístico. ¿Okay? Para otros autores, el término sostenibilidad lo cambia por sustentabilidad. ¿Cuál es la diferencia en ese aspecto? En que si ustedes se van a enfocar en el término de sustentabilidad, es que la política permita tener una visión a futuro y se autogestione ella misma. ¿Qué es esto de autogestión ella misma? Que funcione la política independientemente a la ANT o a la persona que esté a cargo de la ANT. Entonces, de nada nos va a servir a nosotros que establezcamos una política ahora, si mañana más tarde el nuevo ministro o la nueva ministra dice, no, vamos a cambiar. No sirve de nada. ¿Ok? El tercer paso es colaborar en la gestión del destino. ¿A qué habla o a qué hace referencia con esto? La idealización de Vera Rebollo es que las políticas turísticas se basen en los procesos de descentralización y desconcentración que se establecen en el caso del Ecuador en libertad y que con esta práctica se pueda identificar cuáles son las competencias específicas de cada una de las estructuras organizacionales del Estado que estén orientadas a lo que pueden y no pueden hacer. Entonces ustedes seguramente ya lo revisaron o lo revisarán, que tienen en el COTAD cuáles son las competencias específicas para cada GAT. Entonces un GAT parroquial puede hacer ciertas cosas que un GAT provincial no puede. Un GAT provincial puede hacer ciertas cosas que un GAT municipal no puede. ¿Ok? Y dentro de esta descentralización y desconcentración se establecieron lineamientos a seguir. Y esos lineamientos a seguir se traducen en lo que se conoce como agendas zonales. Esas agendas zonales establecen cuáles son los espacios para poder trabajar y en qué elementos poder trabajar. ¿Okay? Luego está un principio que tiene mucha relación con la postura del autor. Si ustedes se fijaron, el autor tiene una postura mucho de conservación y te dice que es recomendable que toda política turística esté orientada a elegir calidad sobre cantidad. Lo que hemos venido conversando en las clases anteriores. ¿Qué quiero yo? 100 turistas que gasten $1 o un turista que gaste $100. ¿Cierto? ¿Qué quiero yo? Un prestador de servicios, perdón, 100 prestadores de servicios turísticos de alojamiento o un prestador de servicios turísticos de alojamiento de cadena internacional. ¿Se va entendiendo? La perspectiva de identificación y ordenamiento del territorio cambia. ¿Ok? El siguiente es que todo proceso de política turística adecuado necesita manejar principios de distribución equitativa de ingresos. Y esto es lo más complicado de hacer en entornos latinoamericanos, porque estamos llenos de corrupción. Entonces es muy difícil tratar de establecer cómo hacer llegar la redistribución de los ingresos a los artesanos, por ejemplo, de una comunidad, o a los servicios complementarios conexos de la actividad turística en un determinado territorio. Y estamos viendo que existe una acumulación de ingresos solamente en los prestadores de servicios turísticos grandes, hoteles de 5 estrellas, restaurantes de 5 tenedores, etc. Si es que comenzamos a ver que esa es la distribución del comportamiento del sector turístico en ese lugar, es que la política no está siendo bien ejecutada.
Nos falta la función de control, ¿ok? Siempre orientándonos a reducir los impactos de la actividad turística negativos, impactos ambientales negativos, impactos sociales negativos, impactos económicos negativos, impactos culturales negativos, ¿ok? Para generar una buena política siempre nos vamos a basar en la parte de los impactos negativos del turismo, no en los positivos. Cuando una política turística viene y nos indica sobre la generación de divisas que te da el turismo, ya no está teniendo una buena orientación, porque se está fundamentando en la parte positiva. Y la política tiene que reaccionar a reducir los impactos negativos, no minimizar los impactos positivos. ¿Ok? Luego ya nos habla un poquito de ir identificando cómo manejar los recursos turísticos o los atractivos turísticos que vienen a ser la materia prima de la actividad, cómo hacerlos que perduren, que se conserven, que no se vean afectados por la actividad turística y mucho menos llegar a un punto en que la actividad turística destruya el lugar, protegiendo siempre al sitio. ¿Ok? Enfocándose muchísimo en que lo primero va a ser el desarrollo de la actividad del sitio y el desarrollo de la comunidad o de la localidad. No nos vamos a imponer el turismo, no vamos a decir es que aquí se hace porque se hace turismo, así no funciona. Necesitamos identificar si es que la sociedad quiere desarrollar o no quiere desarrollar turismo, cómo lo hace y qué es lo que manejaría para esto. ¿Ok? La última parte que es interesante de los principios establecidos por este autor hace referencia a una coordinación de actividades desde la perspectiva territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que identificar cuáles espacios dentro de donde estamos trabajando son o tienen potencialidad turística. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con esto puedo identificar en dónde puedo trabajar, a dónde puedo llevar a mis visitantes y qué les puedo ofrecer a los visitantes. Acuérdense lo que les habíamos dicho antes. No existen territorios 100% turísticos. No es que me voy a una ciudad y esa ciudad es 100% turística. No es que me voy a un país y ese país es 100% turístico. Van a haber lugares que sí tienen estas características y ahí con mi política yo puedo ir perfeccionándolos o limitando su desarrollo. Ustedes hicieron un trabajito sobre la historia del ministerio, los ministros y demás. Y vimos algo constante en esta actividad generada por los ministros, ¿no? Que era el potencializar a Galápagos, Quito, Cuenca y Guayaquil como sitios de visita, pero el resto del Ecuador no. Entonces, internacionalmente hablando, no se conocen de los otros lugares. Bueno, el Yasuní que comenzó a fusionar por él mismo, no por una política pública. Pero del resto se centraron solo en estos 4 lugares. El resto del Ecuador no es turístico para estos ministros, ¿no? Entonces, justo eso es lo que nos dice Berra Rebollo. No identifiquen lugares solamente a los que ya están con actividad turística, sino todos los que tienen también potencialidad de poder hacer actividad turística. Y no se centren solo en el turismo internacional, céntrense en todas las tipologías de turismo, más bien dicho, formas de viaje que podrían establecerse en un determinado sitio. ¿Ok? Bien, pasamos a la parte de los instrumentos de la política turística. Un instrumento se entiende como cualquier elemento, cualquier herramienta que se utilice para poder compartir, socializar y en cierta parte dinamizar el discurso de la política. Es decir, que la política se vuelva real. Ya no se quede solo en un discurso y en un diálogo, sino llevarlo a una acción. Entonces, normalmente los instrumentos siempre van a tratar de utilizar medidas que me permitan tangibilizar esas palabras. ¿Ok? Existen 5 tipologías de instrumentos de la política. La primera son las políticas, o más bien dicho, los instrumentos estructurales u organizativos de una política. ¿Qué quiere decir esto? Que toda política necesita de un ente gestor. En el caso de nosotros,
una organización que va a ser encargada del desarrollo de esta actividad. Acuérdense que la política puede ser nacional o puede ser local. Entonces, si es nacional, va a ser nuestra ANT. Si es local, puede ser una ONG o un GAF, dependiendo de cuál sea la estructuración establecida en el COTA. ¿Ok? Dentro de las ONGs solamente existen 3 en el Ecuador, que son las de Quito, Guayaquil y Cuenca, y tienen diferentes formas, que eso ya las diapositivas anteriores. El segundo instrumento es el instrumento normativo, es decir, la elaboración de la política o el llevar a cabo la política a través de el ordenamiento jurídico del país. Si ustedes ya saben cuál es la pirámide de Kelsen, cómo se distribuye la pirámide de Kelsen y cuáles son los requerimientos para cada uno de estos elementos de la pirámide de Kelsen. Estos elementos permiten establecer de forma regulatoria, si lo queremos llamar de alguna manera, a que esta política se lleve a cabo. Entonces, yo tengo que manejar en mi elaboración de leyes, actualización de leyes, reglamentos, ordenanzas o cualquiera de estos elementos, que se vea reflejado el abordaje de la política como tal. ¿Ok? Después tenemos a los instrumentos programáticos, que normalmente los instrumentos programáticos son las herramientas políticas para la ejecución de lo establecido, ¿no? Entonces, para esto tenemos normalmente que los planes de gobierno, que el proyecto del ministerio, que el programa de la OGD o del GAP, que esté orientado al desarrollo de esta política como tal, ¿ok? Aquí entra muchísimo también como instrumento programático al marketing político. Entonces, la utilización de redes sociales, la utilización de campañas publicitarias y cualquier elemento que nos permita a nosotros asociarnos a la política y comprender el abordaje de la misma. Acuérdense que la política tiene que estar socializada por la población y la comunidad. Entonces, si ellos no lo entienden o no lo conocen, pues, quedamos a medias. Luego tenemos los instrumentos de comunicación, que normalmente los instrumentos de comunicación también van a estar delimitados por el Estado y van a tener que cumplir con las leyes y reglamentos relacionados con las libertades de expresión y el derecho de expresión de las personas. Entonces, nosotros vamos a encontrar que existen varias herramientas de comunicación y las mismas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Anteriormente, una de las herramientas básicas de comunicación era el periódico o el medio escrito. Después fue el radio o la radio, ¿no es cierto? Después llegó la televisión, ahora no se utiliza ninguna de estas, sino las redes sociales, y así van a ir cambiando cada uno de estos elementos de comunicación. Hay algo interesante también en este instrumento, y es que el mensaje tiene que adaptarse a cada grupo. Entonces, si yo voy a trabajar con profesionales, obviamente voy a utilizar términos técnicos para esos profesionales, pero yo tengo que buscar la manera de traducir o trasladar esa información técnica en información mucho más fácil de digerir para las personas que no formen parte de ese segmento. ¿Okay? Si ustedes quisieran explicar cómo es turismo o lo que es el turismo y el sector turístico a estudiantes de turismo, a profesionales de turismo, a la actividad local, a los niños, etcétera. Ustedes tienen que buscar diferentes herramientas de comunicación que permitan transmitir estos mensajes de forma adecuada y sencilla, ¿cierto? Y el último instrumento es el financiero, que aquí se utiliza mucho la parte de emprendimiento, es decir, económicamente hablando, cómo yo puedo hacer que la política suceda. Entonces aquí vamos a utilizar las líneas de crédito que habíamos conversado en las clases anteriores, vamos a conversar un poquito sobre el desarrollo de la actividad económica, la medición de la actividad económica. Hay veces en las que, obviamente, como el COVID-19, muchas de las empresas del sector turístico quedaron afectadas. Entonces, ¿qué trató de hacer
el Ministerio de Turismo como parte de su política de reactivación turística, a través de un instrumento de fomento, lo que te puede hacer es reducir el pago del impuesto al valor agregado del 12% al 8% en los servicios turísticos, tratando de incentivar así que la gente pueda viajar a otros lugares a consumir turísticamente hablando, ¿no? Pero lastimosamente también tenemos que entender de que no podemos solo centralizarnos en buscar los medios económicos, sino también darles las ayudas económicas en cuanto a material de desarrollo. Me explico. No es lo mismo que yo venga con ustedes y les diga, a ver, Salma, Cristina, Cindy, que ustedes ya son licenciadas en turismo, les voy a explicar cómo va a ser el plan de negocios que ustedes me van a enseñar, me van a presentar. ¿Por qué no es lo mismo? Porque se supone que ustedes ya tienen el conocimiento. Pero recuerden que vamos a tener personas que no tienen ese conocimiento. Entonces, parte del fomento y la inversión también está en la capacitación. Entonces, ¿cómo capacito yo a las comunidades, a los prestadores de servicios turísticos que no han tenido la oportunidad de estudiar o de formarse en esta área? ¿Qué hago yo para poderles ayudar? Ustedes saben que uno de estos instrumentos de capacitación lo tiene el Ministerio de Turismo y que a cada rato da cursos de capacitación. Asumo yo que ustedes ya han tomado algunos de ellos y tienen la capacidad de poder identificar en qué están bien y qué están mal. Y si no han tomado ningún curso de capacitación, pues, ¿qué les diré? Los estudiantes dejan mucho que desear. En este caso, hay que también ser críticos, porque les digo que es bueno que ustedes también tomen estos cursos de capacitación, porque así ustedes pueden darse cuenta de qué es lo que está enseñando el Ministerio de Turismo y si está bien o está mal. Entonces, tenía yo el caso de un grupo de estudiantes que tomaron un curso que se llamaba Gestión de Productos Turísticos, que estaba dirigido a todo el mundo, ¿no? Y les enseñaban cómo calcular el máximo de operación con datos que ustedes tenían que obtener de los balances de los estados financieros a todo el mundo. Entonces, obviamente, no es capacitar por capacitar, porque si ya genera ese tipo de capacitaciones, no va a llegar a la gente que tiene que llegar. No lo van a entender. Las capacitaciones tienen que responder al tipo de persona y el tipo de público que también estoy dando. Yo estoy tratando de utilizar, por ejemplo, con ustedes el lenguaje más sencillo que pueda, a pesar de que son estudiantes universitarios. Pero si me tocara dar la misma materia a nivel maestría, mi función sería mucho más compleja. Porque no tienen el mismo nivel, no tienen la misma, el mismo conocimiento ni la misma experiencia. ¿Se entiende? Entonces, que por ahí me digan, profe, no hemos tomado ni uno solo, siendo gratis y estando activa esta plataforma desde el 2018, pues sí es preocupante. Ok, pasamos de los instrumentos de la política y todo lo que nos tocaba ver sobre política para hablar de otro término que también suele ser confuso, porque pues, lo confundimos entre estas tres palabras y a veces lo usamos como si fueran sinónimos. Tenemos por un lado la gobernanza, por otro lado la gobernabilidad y por otro lado la gestión pública. Que la gestión pública tiene mucha relación con el public management, pero ya vamos a ver en qué se diferencia. Leslie, ¿qué es la gobernabilidad? Perdón, la gobernanza. Pero lo leo. Sí, por favor. Okay. A ver, de acuerdo con Mainz, ¿se pronuncia? Bueno, 2013, es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Es importante el diferenciar entre government, que es institución responsable, y governing, que es la acción de gobernar.
gobernar. Governance, que es proceso formalizado para conducir o dirigir una sociedad. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Estiles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un término complejo, que también parte del inglés, ¿cierto? Y que en el español le decimos gobernanza a cualquiera de esos tres elementos. Es decir, decimos gobernanza a government, a governing y a governance. Y estaríamos bien siempre y cuando volvamos a lo mismo de policy y demás, que tenga congruencia en la redacción, ¿cierto? ¿Qué se entiende entonces por gobernanza? La gobernanza incluye un término bastante interesante, de acuerdo al autor, que te dice es el arte. Seguramente esto también les hará recuerdo a la materia de contabilidad financiera, que o deben estar tomando o ya la pasaron. Que cuando ustedes revisaron contabilidad financiera les decían que es el arte y la ciencia de, ¿cierto? El típico libro de Zapata y el típico concepto de Zapata. ¿Por qué creen ustedes que establecen a este término como arte? Violeta, por favor. Tal vez puede ser porque no todas las personas pueden hacerlo y bueno, si comienzas a hacerlo tienes que tener un buen grado de conocimiento y disciplina y estar constantemente practicándolo o capacitándote en eso, no lo puedes dejar así como ya. Muy bien. ¿Por qué nos pone este término de arte como tal? Porque acuérdense que el arte es subjetivo. Entonces, aquí entra mucho que las personas digan, es que es bueno o es malo, o me gusta o no me gusta, y va a depender de cómo lo quieras medir. Pero te dice que a este arte que tú vas a colocarlo o vas a aplicarlo en un territorio determinado, necesitas sumarle el conocimiento y la experiencia. Entonces, una buena forma de hacer política no es porque a mí me dio la gana de hacer política, o salgo en la televisión y voy a hacer política, o soy influencer y voy a hacer política. Por eso estamos donde estamos. ¿Cierto? Una buena forma de gobernar es tener personas capacitadas para eso, tener personas con experiencia en gestión pública y en desarrollo de una sociedad desde el punto de vista del ordenamiento público y después saber cómo interactuar con la sociedad. Porque si no sé manejar a la sociedad en términos de seguir y controlar las actividades que se están desarrollando en el sitio, no voy a poder generar una buena función de gobernanza. Entonces, las gobernanzas normalmente siempre están orientadas a desarrollar un país. Cuando ya vemos o un lugar o una institución, cuando vemos que ese lugar, país o institución no crece, no evoluciona, no se desarrolla, no hay gobernanza. ¿Okay? No está existiendo esta función. La gobernanza se compone entonces de tres elementos en el español. The government, que es la institución responsable, en el caso del turismo es el Ministerio de Turismo, formaría parte del government. Luego viene el governing, que es la acción de gobernar como tal. En este caso sería qué tipo de gobierno tenemos. Tenemos un gobierno socialista, tenemos un gobierno comunista, tenemos un gobierno democrático, dictatorial, etcétera. Y luego tenemos al governance, que el governance es cómo se lleva a cabo el proceso de gobernanza. Entonces, de acuerdo a lo que está establecido en este mismo capítulo, en las indicaciones previas, ustedes saben que aquí tenemos un governance bastante bien establecido, que se estructuró por el Semplados en el 2012 por ahí, y se actualizó en el 2021 por la Secretaría Nacional Planifica Ecuador.
Entonces, por ejemplo, pregunta de examen, que yo venga y les diga cuántas zonas turísticas tiene el Ecuador y me digan 9, tienen 0. Porque pues, en el 2021 ya no son 9, bajaron. Y ahí ustedes tienen que saber cuáles son las provincias correspondientes a cada elemento. ¿Ok? Vamos a ver qué es gobernabilidad. Génesis, por favor. Gobernabilidad. De acuerdo con Aguilar 2015, corresponde al proceso por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen poder, capacidad de coaccionar o forzar para que se cumpla con su voluntad, y autoridad, influenciar para ejercer algo voluntariamente, de tal modo que al hacerlo influencian y llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas, tanto en el orden público como social y económico. Muy bien. Entonces, la gobernabilidad en sí, más que el arte o la manera de hacer algo, es el proceso por el cual se desarrolla la sociedad y el proceso por el cual se genera que la sociedad avance con base a los lineamientos del orden público, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos varios elementos de gobernabilidad. Primero, la forma de relacionarnos nosotros como sociedad con el sector público. Después, identificar socialmente cómo nosotros vamos a estar establecidos o desarrollados en una sociedad a través de dos elementos básicos. Algo que se denomina autoridad y algo que se denomina poder. ¿Ok? A veces lo utilizamos de forma inadecuada a los términos. El término poder significa cómo yo puedo hacer que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Entonces hay términos de poder abierto, términos de poder cerrado, términos de poder en consenso, términos de poder autócrata, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, chicos, los tienen políticas por cumplir. Y esas políticas tienen funciones de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas establecidas están colocadas para que ustedes cumplan los requerimientos institucionales. Es que por ahí mañana más tarde Elizabeth o Gerson pueden venir y decir, es que no estoy de acuerdo con la política porque me parece injusta. Pues qué pena. No está para parecerte justo. Está para hacerse cumplir los requerimientos de la institución, que en este caso es enseñanza de calidad. Y para poder tener esta enseñanza de calidad se necesita cumplir con esos elementos. ¿Cierto? Eso es ejercer poder. ¿Por qué? Porque no se está preguntando a las personas, no se está tratando de consensuar con las personas, se está indicando qué es lo que se tiene que hacer y todos lo tienen que seguir. ¿Ok? Después se tiene la función de autoridad, que la función de autoridad, en cambio, trata de ejercer una influencia entre las personas para que puedan ir cambiando ciertas actitudes y puedan ir reaccionando de acuerdo a lo que se necesita o se requiere. ¿Ok? Entonces, aquí también podemos tener varios tipos de autoridad. Autoridades que son mucho más empáticas, mucho más abiertas, autoridades que son mucho más cerradas y mucho más exigentes, autoridades que son consensuativas, etc. ¿Ok? Normalmente, entonces, a veces se suele leer intervenciones de los estudiantes que dicen, ay, es que es un abuso de autoridad cuando están hablando de poder. Parte de la ignorancia, ¿no es cierto? Justo lo que no queremos nosotros tener aquí. Que se pueda establecer claramente a qué hace referencia y cuál es el abordaje de cada uno de estos términos, ¿ok? No puede existir una gobernabilidad si no existe poder y autoridad. Si no, se vuelve una anarquía y cada uno hace lo que le da la gana. Así no puede funcionar una sociedad en ningún ámbito. Ni la sociedad educativa, ni la sociedad civil, ni la sociedad familiar. En sus casas tampoco pueden hacer lo que les da la gana. Tienen que seguir reglas. Y esas reglas son establecidas con poder y autoridad.
¿cierto? Entonces, el poder está en, mami, papi, quiero salir de farra. Perfecto, pero tienes que limpiar la casa hasta el domingo, qué sé yo. Mami, papi, quiero eh, irme de viaje. Está muy bien, pero ¿a dónde te quieres ir? Me quiero ir a Montañita. ¿No te parece que mejor podrías irte a tal lugar, gastas menos y no sé qué? Eso es ejercer autoridad, ¿cierto? El ejemplo más claro de autoridad en la casa es cuando piden el permiso a alguno de sus padres y le dicen, pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá. Ahí se sabe quién tiene la autoridad en esta casa, ¿cierto? Muy bien, vamos con la gestión pública. Paula, por favor, ¿me ayudarías leyendo? Gestión pública. Según Sánchez, 2020 es el conjunto de operaciones y procesos dirigidos específicamente a llevar a cabo la administración de los recursos de organizaciones o entidades públicas. Es una especialidad en la administración pública orientada a la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos y coadyuva con el impulso en el desarrollo del país. Muy bien, perfecto. Entonces, la gestión pública, por eso les decía que tiene mucho que ver con Public Management, recordarán. En la gestión pública nosotros vamos a ver que es la sumatoria de acciones, procesos y elementos que te permiten a ti como entidad pública o a ti como sector público generar la administración adecuada de los recursos públicos. Los recursos públicos tienen que ver con los servicios públicos, la infraestructura pública, los bienes patrimoniales, las áreas naturales, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿a nosotros cómo nos afecta esto? Mucho. Porque la gestión pública del turismo tiene que estar relacionada con el cuidado, la conservación, la preservación, el anclaje y también la facilidad de poder disfrutar de lo que tu país tiene o de lo que tu país ofrece. Justamente aquí hay una cuestión que en Guayaquil choca mucho, y es que no hay buena gestión pública de las áreas verdes de Guayaquil. Y eso se puede dar cuenta muy fácil, porque, bueno, este mal solo lo ven en la costa del Ecuador. Que vayan al lugar que vayan, los parques están cerrados, no tienen rejas. ¿De cuándo acá y cómo así yo tengo que tener una hora de entrada o de salida en el parque, de disfrutar del área verde o de sentirme encerrado en un área verde? ¿Cierto? Eso no lo encuentran en otros lugares. Y cuando comienzan a trasladarse, eso es lo más feo. Comenzar a llegar a ver que un parque está enrejado. A eso lo vamos a conocer en el siguiente capítulo como análisis del paisaje. Vamos a ver que en el análisis del paisaje Guayaquil deja mucho que desear. No solo Guayaquil, muchas de las ciudades del Ecuador dejan mucho que desear en ese aspecto. Javier, cuéntame. Doctor, es con respecto a la parte de los parques. A mí me queda la duda porque, por ejemplo, tengo entendido que se cierran o se les ponen estas cercas para la protección más bien del lugar. Porque, por ejemplo, aquí hay mucha inseguridad y también esta parte de las personas que consumen droga, pues, como tal. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la sociedad? ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo se maneja esta situación. La gestión pública no es la adecuada. ¿Por qué? Porque están pagando justos por pecadores. Yo no. ¿Cuál es el mensaje que se da con esto? Vamos a ir un poquito hacia allá. El mensaje es que en todo parque en Guayaquil hay puro drogadicto. O hay puro ladrón. ¿Será una ciudad segura para hacer turismo? ¿Será una ciudad segura para los propios residentes de la ciudad? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos coartando lugares públicos, zonas verdes, porque parte de la gestión pública en cuanto a
control de seguridad, drogas, lo que ustedes quieran, está fallando. Acuérdense que la gestión pública está relacionada por cada uno de los sectores de la sociedad. No solo el turismo, la economía, la educación, la salud, la vivienda, etc., etc., etc. Entonces, podremos ser muy buenos en una, pero muy malos en otra, por supuesto. Pero lo lógico es que la gestión pública siga un mismo orden. Yo no puedo tener dentro de un mismo gobierno un ministerio que repunte y que sea el mejor y versus el resto que sean muy malos. Porque eso quiere decir que mi gestión pública no está siendo la adecuada, no la estoy orientando a todos los sectores, ¿cierto? Y que si no son las esquinas en cada esquina, no son las en cada esquina. Y eso justamente es lo que ustedes tienen que comenzar a identificar. Ustedes están perdiendo sus zonas de recreación por este tipo de situaciones. Y cada vez que hablo de esto siempre es las mismas respuestas. Se justifica los elementos. Entonces, ahí ya no tenemos que trabajar desde un entorno ambiental, un entorno turístico. Tenemos que trabajar desde un entorno social. Porque si hablamos de droga, esa es una función social. Tenemos que mejorar. Si hablamos de inseguridad, esa es una función social. Tenemos que mejorar y ver cómo podemos recuperar los espacios de recreación para la propia población. Cuestión que no se ha hecho en Guayaquil desde hace muchísimo tiempo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Dudas o preguntas, chicuelos? No. Perfecto. Para la siguiente clase, chiquillos, van a tener que venir revisando la parte de la intervención del Estado en la política turística, la relación entre la gobernanza y la planificación turística, los modos de gobernanza, las herramientas de gobernanza, la participación ciudadana y planificación colaborativa, hasta los actores sociales. ¿Okay? Hasta ahí vamos a venir revisando. La siguiente clase voy a hacer lo mismo. Yo comenzaré a preguntar, y si hace rato tratan de comenzar a leer lo mismo que está en las diapositivas, pues simplemente haré como clase dada. Porque de nada me sirve a mí venir a estar leyendo o releyendo las diapositivas. Si les mando a leer las diapositivas y a profundizar en lo que están las diapositivas, es para que esto se vuelva una conversación y no se vuelva un monólogo. Y que yo esté hablando toda la clase y ustedes copiando como si estuvieran en colegio. Yo no puedo todavía entender cómo tengo estudiantes que se les hace tan fácil decir, no sé, no sé. No, no me cabe en la cabeza. Porque entonces no sé cómo han pasado hasta acá. ¿Cierto? Así que vamos a cambiar el chip. Necesito que cambiemos el chip. Necesito que vengamos a la clase más preparados, con más lectura y con más abordaje. Si no, no nos va a ir bien. El resto está como clase dada. Vuelvo y repito, si el día miércoles pregunto y comenzamos a tratar de leer o darnos las vueltas o hablar con labia barata, yo daré por concluida la parte que nos tocaba explicar y seguiré con la clase, así como hemos hecho hasta ahora. Sorry, la otra semana tenemos el examen y entra hasta donde veamos el día miércoles. Así que por favor, a irse a preparar mejor para la clasecita del miércoles y a participar mucho más. Yo aquí tengo personas que ya me los conozco el nombre porque son los que siempre participan en todas las clases. Así sea que se equivoque, no me importa, pero participan siempre en todas las clases. Y tengo personas a las que tengo que estar llamando o nombrando porque ni se les ocurre participar. A la clase de hoy me gustó mucho escucharle a Elizabeth. Sus participaciones, tanto al inicio como durante la clase, me gusta porque no estaba acostumbrado a tenerle a Elizabeth con ese nivel de participación en la clase. Pero tengo otras personas que todavía les pregunto y es, ¿era a mí? No sé qué estarán haciendo. Asumo yo
que están haciendo cualquier otra cosa menos en clase. Así que por favor, vuelvo y repito, para el día miércoles a prepararnos mejor, porque si no, yo sigo con la clase. ¿Ok? Listo, chicuelos. Nos vemos el día miércoles. Pasen bien. Chao, chao.